Para los parámetros o requerimientos de este informe, ya hemos mencionado algunos ítems en el transcurso de esta clase, pero de todas maneras lo vamos a dejar en este documento y se lo voy a mandar igualmente por escrito. Déjenme desplazar este texto hacia abajo. Vamos a dejar en la otra página. El título o tema principal del informe va a quedar escrito en la portada. Voy a escribir acá, título principal. Todo el texto será escrito en letra Arial y el título de la portada será en tamaño 28, dejando este título centrado, en negrita, subrayado. Vamos a borrar aquí. Y luego en la parte inferior de la página, alineado al lado derecho, irán los datos del alumno en un texto Arial 12, sin subrayado y sin negrita. En esta parte de la portada irán entonces los datos del alumno, el logo a la izquierda, título centrado, datos del alumno a la derecha. Si se dan cuenta, en la misma cinta de inicio hay una selección de tipos de texto. Voy a seleccionar el título principal, voy a ir a título, y donde dice título, fíjense que si yo desplazo el cursor, se cambia el tipo de texto, el tamaño y el color. Yo quiero generar un título que sea con estas características, por lo tanto tengo que ir a este tipo de texto, clic derecho, y voy a seleccionar actualizar título, ese tipo de texto, para que coincida con la selección, con lo que tengo seleccionado. Pincho acá y ahora este formato de texto se configuró al texto que yo había seleccionado. Y además este título ahora tiene esa configuración. Fíjense que si yo pincho en cualquier parte, de forma preestablecida, siempre escribimos en el formato normal. Desplacémonos al cuerpo del informe. Voy a mover esto hacia abajo. Los títulos o capítulos del informe van a ir en, igualmente, letra Arial, tamaño 18, en negrita, y van a ser escritos en mayúscula. Voy a numerar los títulos, voy a colocar 1, índice. Este sería el primer título del documento, y yo quiero que este texto sea perteneciente al formato título 1. Esto nos va a servir luego para hacer el índice de manera automática. Por lo tanto, selecciono el texto que está en Arial 18 negrita, título 1, clic derecho, actualizar para que coincida con la selección. Pincho y ahora el título 1 está configurado con este tipo de texto. Voy a escribir acá abajo, está en texto normal, voy a colocar el siguiente título, introducción. Fíjense que si yo tomo este texto y le aplico el formato de título 1, hago clic, automáticamente se va a numerar, ya que en el primer texto yo le puse un 1. Lo comencé a numerar y tomé automáticamente el número 2. Voy a colocar bajo este título, y si yo lo numero como 2.1, automáticamente al apretar espacio se va a agregar una numeración rápida. Esta numeración me sirve del mismo modo que yo hice la numeración del título 1. Y voy a colocar acá un subtítulo acerca de la introducción, que puede ser la historia de algún tipo de arquitectura. Le vamos a poner historia, arquitectura contemporánea. Este subtítulo lo voy a seleccionar. Los subtítulos van a ser tipo de texto Arial, tamaño 14, en negrita, y el texto será escrito en tipo oración. Fíjense que la inicial está en mayúscula y todo lo demás está en minúscula. Y este texto lo voy a dejar configurado para que corresponda al título 2. Voy a dar clic derecho, actualizar, y quedó configurado como título 2. El texto normal o el texto de los párrafos de mi documento, voy a escribir aquí la palabra párrafos del documento, serán en texto tipo Arial, tamaño 12 y justificado. Voy a copiar este texto, cambiar acá, ahora sí, voy a copiar este texto y lo voy a estar pegando, simulando que esto es el texto de mi documento. Lo voy a seleccionar, voy a cambiar a Arial 12 y alineación justificada. Fíjense que en este momento está alineado a la izquierda y este borde queda desalineado. Si yo coloco al centro, me queda de ese tipo, a la derecha, me queda alineado a la derecha,
Y justificado es este tipo de texto que llena y cuadra todo el documento. Por lo tanto, el párrafo, voy a hacer un pequeño zoom, el párrafo será tipo Arial, tamaño 12 y justificado, tal como lo tengo en la pantalla. Voy a quitar el zoom. Y ahora puedo hacer que este tipo de texto sea el tipo normal por defecto. Selecciono cualquier parte de mi texto y en normal, le doy clic derecho y actualizar para que coincida con la selección. Desde ahora, este será el texto tipo normal. Voy a seguir escribiendo acá. Hablamos de los márgenes, que deberán ser los siguientes. El margen izquierdo tendrá 3 centímetros y los márgenes superior, inferior y derecho tendrán 2,5 centímetros. En cuanto a las imágenes que yo quisiera incorporar a mi documento, estas pueden ser de la siguiente forma. Voy a ir a la cinta, insertar, imágenes, y voy a seleccionar de acá alguna imagen que tenga descargada, insertar. Ahí se insertó la imagen, ¿cierto?, que yo seleccioné. Tengo varias formas de alinear esta imagen con respecto al texto que yo tengo en mi pantalla. Una de ellas es el ajuste con el texto, es decir, si yo pincho la primera opción desde esta pantalla o dando clic derecho y yendo a la preferencia de ajuste de texto, tengo 4 opciones de alinear con el texto y 2 opciones para dejar o delante o detrás del texto. Yo voy a seleccionar el primero, que dice cuadrado, o desde este acceso directo, o dejarlo cuadrado. Esto quiere decir que va a insertarse en el interior del párrafo del texto. Voy a achicar un poco esta imagen y como ven, si yo la desplazo, va a quedar entre el texto y a medida que yo la desplace, ¿cierto?, el texto se va a ir alineando a la orilla o a los extremos de esta imagen. La primera opción que tienen para colocar imágenes va a ser alineado al extremo derecho o el extremo izquierdo de su texto. De forma que si yo quiero explicar algo correspondiente a una imagen, yo puedo, ¿verdad?, ir viendo el texto que explica cierta imagen o apoyo visual. La alineación del texto tiene que ser dentro del margen del documento. Si ven acá, esta regla me está mostrando el margen que tiene el documento hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y hacia el lado superior e inferior. Yo debo dejar esta imagen o cualquier imagen dentro de los márgenes del texto. Y recuerden que desde la cinta de vista podemos mostrar la línea de la cuadrícula del párrafo. Ya voy a hacer zoom con mi texto y acá puedo ir alineando esta imagen al borde del texto. Esa es la primera opción para poner imágenes. Voy a sacar esto. Este tipo de imágenes es autoexplicativa con el texto que tenemos alrededor de la referencia. Sin embargo, este tipo de alineación de imagen no nos permite citar la correspondiente imagen. Por ejemplo, si yo dentro del párrafo escribo, según la imagen, podemos ver que si yo escribo una descripción o una cita a la imagen que estoy viendo, no puedo colocarla de esta forma, ya que este texto necesita una referencia. Tenemos que referenciar la imagen correspondiente. Entonces, este texto estaría mal. Debiéramos decir, según la imagen número 1, o según la imagen 1.1, o según el gráfico, o según lo que estemos colocando como ayuda visual, debe tener una referencia. Podemos decir, según el gráfico A, podemos ver que. Por lo tanto, ahí sí optamos por referenciar una imagen. Siendo de esta forma, la imagen debe tener una referencia. En tal caso, la imagen debiera estar alineada arriba y abajo del texto. La segunda opción, donde el texto se separa por arriba y por debajo de la imagen, donde podemos ponerla, ¿cierto?, después del párrafo escrito. Esta imagen deberá quedar al centro del documento y con un descriptor o referencia a la imagen. Esta referencia será centrada, texto Arial, tamaño 11, cursiva, y con un texto deben describir la imagen que están insertando. En este caso, la voy a describir como imagen 1.1 y la voy a titular esquema de
experiencia. ¿Bien? Tengo la referencia y tengo el nombre de la imagen. Por lo tanto, de estas dos formas podemos insertar imágenes dentro del texto que nosotros deseemos. Esos son los parámetros que deben seguir en la estructura de su informe. Por último, el sexto tema que nos queda es el contenido del informe. Para el contenido del informe voy a borrar aquí todo esto. Voy a agregar el título, contenido del informe. El informe deberá llevar al menos lo siguiente: una portada, un índice, una introducción o contexto, el desarrollo, una conclusión técnica, bibliografía y anexos. Esta será la estructura que debe llevar el informe. Dentro de la portada, voy a escribir, debe contemplar lo siguiente: el nombre del alumno, el ramo, la sección, la carrera, el nombre del profesor y la fecha de entrega. Estos datos se deben incluir en la portada del documento, en la parte inferior derecha. Fíjense que voy a colocar una viñeta a este listado. El índice, se lo explico a continuación, tiene que ser de manera automática. Voy a anotarlo acá: índice automático. La introducción o contexto puede mencionar en esta parte el estado del arte, del tema tratado, la historia o posiblemente una descripción con sus palabras del por qué su tema es importante. Esta introducción o contexto debe contener al menos una plana. El desarrollo será toda la investigación que usted pueda realizar, incorporando información, imágenes y explicaciones propias. Este desarrollo será de mínimo 3 planas y máximo 5 planas. Este desarrollo debe ser escrito por usted y no puede ser copia textual de algún otro documento. En caso de necesitar colocar citas dentro de este desarrollo, usted puede colocar citas en formato APA. Sin embargo, el mayor porcentaje de estos documentos debe ser desarrollado y escrito con sus palabras. Luego, la conclusión técnica deberá ser el resultado de su informe o análisis. Es decir, no debe escribir lo que aprendió de este informe, sino que un resumen de los datos más importantes, ¿ya? Agregando su opinión acerca de lo que usted habló. En la bibliografía, usted debe incorporar ya sean los libros o las páginas web de donde obtuvo la información. Por lo tanto, será un listado de estas referencias. Se me olvidaba colocar acá que la conclusión técnica también debe ser al menos una plana. En los anexos, ustedes colocarán todos los documentos que sean necesarios para entender su informe, como por ejemplo, láminas, gráficos, imágenes y cualquier elemento visual que aporte a su informe. Estos anexos serán de un máximo de 5 planas. Y también podría prescindir de estos anexos y no agregar ninguna información, por eso que no le pongo el mínimo. Voy a poner mínimo 0. Podría no haber anexos dentro de su informe. Este es el contenido que debe tener su informe y se lo voy a mandar igualmente por escrito. Por último, hablarles del índice automático. Voy a generar en la parte del índice, voy a subir acá el índice. Fíjese que si usted mantiene apretado la letra Control y pulsa el Enter, se agrega un salto de página. Los saltos de página los podemos mostrar u ocultar con esta herramienta que nos permite mostrar todas las marcas que tenemos en el párrafo. Si damos clic, se muestra todos los espacios que tenemos en nuestro archivo. Y si yo veo donde dice Control Enter, dice salto de página. Ese salto de página nos sirve para lo siguiente. Voy a eliminar todos estos espacios, voy a posicionarme en esta parte, voy a presionar la tecla suprimir, 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 hasta que introducción quede en la primera fila de esta página.
Voy a quitar más el zoom, voy a ir hacia arriba, un poco más. Si yo comienzo a agregar filas en esta parte del índice, voy a colocar Enter cuantas veces quiera. Fíjense que la página de abajo no se está desplazando, no se está moviendo, hasta que yo, ¿cierto?, me pase de esta página y el salto quede en la otra página. Bien, ahí está el salto y el siguiente texto estará en la siguiente página. Por lo tanto, este salto de página que yo agrego con Control más Enter hace que todo el resto de la página quede vacía y que este texto no se desplace al momento de yo agregar más filas. Voy a eliminar todo estos espacios, voy a seleccionar esto, suprimir, voy a posicionarme en la primera fila, voy a suprimir, voy a quedarme con algunas filas, voy a apagar las marcas y en esta parte de la página voy a colocar una tabla de contenido. Eso está desde la cinta de referencias, tabla de contenido, donde hay diferentes tipos de tablas de forma automática. Si yo pincho una de ellas, me va a generar un índice de manera automática. Pero yo lo que quiero es hacer una tabla de forma manual. Voy a colocar Control Z, tabla de contenido, perdón, no manual, sino que automática, pero personalizada. Voy a dar clic en tabla de contenido personalizada y en esta tabla de contenido podemos ver diferentes caracteres de relleno donde me cambia, ¿cierto?, la referencia hacia la página que tenemos que ver. Voy a dejarlo con puntos. Y formatos tenemos varios, como clásico, sin línea, elegante, moderno, formal, sencillo. Vamos a colocar cualquiera que tenga una guía, un punteo, ¿cierto?, que puede ser con línea punteada, línea continua, la que ustedes decidan. Y vamos a mostrar para este documento, con las configuraciones que tenemos, solamente 2 niveles. Esa es la cantidad de títulos o subtítulos que le vamos a dejar al documento. Para esta configuración solamente le dejamos 2 niveles y lo tenemos que configurar de la parte que dice opciones. Vamos a opciones, le damos clic y en esta parte nos indica los tipos de texto con que nosotros escribimos. Fíjense que está normal, encabezado, vamos bajando y dice subtítulo, título 1, título 2, título 3, etc. Nosotros hemos incluido el título del documento, por lo tanto este casillero debe estar vacío, al igual que los demás, y por defecto este documento leyó que estoy trabajando con el título 1 y el título 2. En caso de tener más tipos de texto dentro de mi documento, yo lo que tendría que hacer es ir rellenando los siguientes títulos en el orden que yo necesito. Para este documento voy a dejar el título 1 como principal y el título 2 como secundario. Aceptar, le damos a aceptar y queda el índice construido como yo lo necesito. En este caso, fíjense que automáticamente está contemplando los títulos y los subtítulos del documento con el formato preestablecido que yo les indiqué. Fíjense acá, me puso introducción como título, historia de arquitectura contemporánea como título 2 o como subtítulo. Yo voy a bajar, introducción, inicio, está como título 1. Si yo cambio esto y lo dejo como, texto normal, tengo que dar clic en el índice para que se actualice. Doy clic derecho, le digo actualizar campos, toda la tabla, aceptar. Y así se desaparece, ¿cierto?, lo que yo no quiero considerar dentro del índice. Se eliminó, por tanto, el título, introducción y la historia. Vamos abajo, introducción, voy a volver a título 1, historia, voy a volver a título 2. Voy hacia arriba, clic derecho, actualizar campos, toda la tabla, aceptar. Y de nuevo quedó dentro del índice la introducción. De esta forma puedo agregar índices automáticos a partir de la información que tiene mi documento. Hasta aquí llegaría la clase de hoy. Los espero en la clase virtual para todas las consultas que tengan y que trabajemos juntos en el desarrollo de este informe. Cuídense y quedo atento a todas sus consultas.